Bienvenidos un día más a su canal favorito. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un chismecito jugoso porque vaya que lo tenemos. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, específicamente en el ámbito de las telenovelas turcas y el mismísimo Can Yaman, que déjenme decirles explotó. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, al parecer, no entiende ciertas actitudes de algunos actores y actrices, y hoy vamos a desgranar todo este embrollo, analizar qué pasó, por qué pasó y, sobre todo, vamos a dar nuestra humilde opinión al respecto. Porque aquí, en este canal, no nos quedamos callados. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme farandulero, si disfrutan analizando las personalidades de las celebridades, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes. Además, suscribirse es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Así que ya lo saben. Suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Can Yaman está que trina. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, la cosa viene de una serie de entrevistas y comentarios que ha estado haciendo el actor en relación a la forma en que algunos de sus compañeros y compañeras de profesión abordan su trabajo. Al parecer, Can Yaman, conocido por su profesionalismo y dedicación, no está nada contento con la actitud, digamos, relajada o poco comprometida de algunos actores y actrices. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Can Yaman no se ha guardado nada. Ha expresado abiertamente su frustración con aquellos que, según él, no se toman en serio su trabajo, que no se preparan adecuadamente para sus papeles, que llegan tarde a los rodajes o que simplemente no ponen el esfuerzo necesario para ofrecer un buen producto al público. Y ojo que no está hablando de un actor o actriz en particular, sino que se refiere a una actitud generalizada que, al parecer, ha detectado en el medio. Claro, aquí hay que entender el contexto. Can Yaman es un actor que se ha labrado una carrera a base de esfuerzo y dedicación. Viene de una formación exigente y siempre ha mostrado un gran respeto por su trabajo. Por lo tanto, es comprensible que le moleste ver a otros que no comparten su misma ética profesional. Y seamos honestos, todos hemos trabajado con alguien así, ¿verdad? Con alguien que no se toma las cosas tan en serio como nosotros, que llega tarde, que no se prepara, que parece que está haciendo un favor al mundo al estar ahí. Es frustrante. Pero, ¿hasta qué punto tiene derecho Can Yaman a criticar públicamente a sus compañeros? Esa es la gran pregunta. Por un lado, es comprensible su frustración y su deseo de elevar el nivel de la industria. Él, como profesional, tiene derecho a expresar su opinión y a exigir un mayor compromiso por parte de sus colegas. Por otro lado, también es cierto que sus comentarios pueden resultar hirientes y generar un ambiente de tensión en el set. Además, cada persona tiene su propio ritmo de trabajo y su propia forma de abordar su profesión. Lo que para Can Yaman puede ser una falta de profesionalismo, para otro puede ser simplemente una forma diferente de trabajar. Aquí es donde entran en juego varios factores. Primero, la cultura. La forma en que se trabaja en Turquía puede ser diferente a la forma en que se trabaja en otros países. Quizás Can Yaman está acostumbrado a un nivel de exigencia mayor y espera lo mismo de todos los demás. Segundo, la personalidad. Can Yaman es conocido por ser una persona muy directa y honesta, lo que puede llevarlo a expresar sus opiniones sin filtros. Y tercero, la experiencia. Can Yaman ha trabajado duro para llegar donde está y puede sentir que aquellos que no se esfuerzan lo suficiente están devaluando su propio trabajo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman tiene razón en su crítica? ¿O creen que se está excediendo y que debería ser más tolerante con las diferentes formas de trabajar? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me interesa mucho saber su opinión al respecto. Este es un tema muy debatible y me gustaría escuchar sus diferentes perspectivas. Ahora bien, volviendo al tema de los actores y actrices que, según Can Yaman, no se toman su trabajo en serio, es importante señalar que esta no es una crítica nueva. De hecho, es un problema que se ha planteado muchas veces en el mundo del espectáculo. Muchos actores y directores han expresado su frustración con aquellos que no se preparan adecuadamente, que no memorizan sus líneas,
que llegan tarde a los rodajes o que simplemente no ponen el esfuerzo necesario para ofrecer una buena interpretación. Y es que ser actor no es solo tener una cara bonita y saber decir unas cuantas líneas. Es un trabajo que requiere dedicación, disciplina, preparación y un gran compromiso. Un buen actor debe estudiar su personaje, entender sus motivaciones, ensayar sus líneas, trabajar en su expresión corporal y emocional y estar dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Y todo esto requiere tiempo, esfuerzo y un gran amor por la profesión. Pero claro, no todos los actores y actrices son iguales. Algunos tienen más talento que otros, algunos tienen más experiencia que otros y algunos tienen más pasión por su trabajo que otros. Y es precisamente esta falta de pasión la que, según Can Yaman, está perjudicando la calidad de las producciones turcas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque Can Yaman no solo está criticando la falta de profesionalismo de algunos actores y actrices, sino que también está señalando la falta de exigencia por parte de los productores y directores. Al parecer, según el actor, muchos productores y directores se conforman con un trabajo mediocre y no exigen a los actores y actrices que den lo mejor de sí mismos. Y esto, según Can Yaman, es un grave error, porque al final del día, la calidad de la producción es lo que cuenta. Y tiene razón. Al final del día, lo que el público ve en pantalla es el resultado de un trabajo en equipo. Si un actor o actriz no se prepara adecuadamente, si un director no exige lo suficiente, si un productor no invierte en la calidad, el resultado final será una producción mediocre. Y esto a la larga perjudica a toda la industria. Pero, ¿qué se puede hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo se puede elevar el nivel de la industria del espectáculo? Esa es la gran pregunta. Can Yaman, en sus entrevistas, ha sugerido varias soluciones. En primer lugar, pide a los productores y directores que sean más exigentes con los actores y actrices. Que no se conformen con un trabajo mediocre y que exijan que den lo mejor de sí mismos. En segundo lugar, pide a los actores y actrices que se tomen su trabajo más en serio. Que se preparen adecuadamente, que estudien sus personajes, que ensayen sus líneas y que pongan el esfuerzo necesario para ofrecer una buena interpretación. Y en tercer lugar, pide al público que sea más exigente con la calidad de las producciones. Que no se conformen con cualquier cosa y que exijan que se les ofrezca un producto de calidad. Y creo que tiene razón. Al final del día, el cambio empieza por uno mismo. Si todos nos esforzamos por hacer un mejor trabajo, si todos exigimos más calidad, si todos nos tomamos nuestro trabajo en serio, la industria del espectáculo mejorará. Y esto no solo beneficiará a los actores y actrices, sino también a los productores, a los directores y sobre todo, al público. En resumen, Can Yaman ha explotado contra la falta de profesionalismo de algunos actores y actrices, ha señalado la falta de exigencia por parte de los productores y directores y ha pedido un mayor compromiso por parte de todos para elevar el nivel de la industria del espectáculo. Una crítica dura, pero quizás necesaria para generar un cambio positivo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito farandulero. Recuerden que este es un tema muy debatible y me interesa mucho saber su opinión al respecto, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que se está excediendo? ¿Qué soluciones proponen ustedes para mejorar la industria del espectáculo? Quiero saberlo todo. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Recuerden que ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que seguimos trabajando para traerles el mejor contenido posible. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes. No se lo pierdan. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y recuerden siempre sonreír. Chao, chao. Pero, esperen. Aún hay más tela que cortar. Porque esto no termina aquí. El berrinche de Can Yaman ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Algunos lo apoyan a capa y espada, alabando su honestidad y su valentía al denunciar lo que muchos callan.
Otros, sin embargo, lo critican duramente acusándolo de ser un divo egocéntrico que se cree superior a los demás. La polémica está servida. Y es que, claro, cuando uno habla tan claro como Can Yaman, es inevitable generar controversia. Sus palabras han resonado con fuerza en la industria del espectáculo turco, y muchos se preguntan si sus críticas tendrán algún efecto real o si, por el contrario, caerán en saco roto. Para entender mejor la magnitud de esta polémica, es importante analizar con más detalle las declaraciones de Can Yaman. En una de las entrevistas que han generado más revuelo, el actor se quejó de que algunos de sus compañeros y compañeras de profesión parecen estar más interesados en hacerse fotos para Instagram que en prepararse para sus papeles. Llegan al set maquillados y peinados, listos para la foto, pero no se saben ni una línea del guión, afirmó Can Yaman con visible irritación. Parece que lo único que les importa es tener muchos likes y seguidores en las redes sociales, pero no se preocupan por ofrecer una buena interpretación al público. Uf. ¡Qué fuerte! Pero, ¿tendrá razón Can Yaman? ¿Es cierto que las redes sociales están afectando la calidad de las producciones turcas? Es una pregunta difícil de responder, pero lo cierto es que cada vez es más común ver a actores y actrices que dedican gran parte de su tiempo a promocionarse en las redes sociales, descuidando quizás otros aspectos importantes de su trabajo. Y es que la presión por mantenerse relevante en el mundo digital es cada vez mayor, y muchos sienten que necesitan estar constantemente presentes en las redes sociales para no caer en el olvido. Pero, ¿hasta qué punto es sano este nivel de obsesión con las redes sociales? ¿No sería mejor que los actores y actrices dedicaran más tiempo a prepararse para sus papeles, a ensayar sus líneas y a trabajar en su interpretación? Es un debate que está abierto, y que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Otro de los puntos que ha criticado Can Yaman es la falta de puntualidad en los rodajes. Es increíble la cantidad de tiempo que se pierde esperando a que lleguen los actores y actrices, se lamentó el actor. A veces, tenemos que esperar horas y horas para poder empezar a grabar una escena. Y eso, además de ser una falta de respeto hacia el resto del equipo, también afecta la calidad del trabajo. Y aquí sí que le doy la razón a Can Yaman. La puntualidad es fundamental en cualquier trabajo, y en el mundo del espectáculo no es diferente. Llegar tarde a un rodaje no solo perjudica al resto del equipo, sino que también puede afectar el estado de ánimo de los actores y actrices, dificultando la concentración y la creatividad. Pero ¿por qué algunos actores y actrices llegan tarde a los rodajes? ¿Es por falta de organización, por falta de compromiso o por simple irresponsabilidad? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que la impuntualidad es un problema que afecta a muchas producciones turcas, y que es necesario abordar de manera seria y responsable. Además de la falta de puntualidad, Can Yaman también ha criticado la falta de preparación de algunos actores y actrices. Hay algunos que llegan al set sin haberse leído el guión, sin saber quién es su personaje y sin tener ni idea de lo que tienen que hacer, afirmó el actor. Y eso es inaceptable. Si uno no se prepara adecuadamente, es imposible ofrecer una buena interpretación. Totalmente de acuerdo. La preparación es fundamental para cualquier actor o actriz. Es necesario estudiar el personaje, entender sus motivaciones, ensayar las líneas y trabajar en la expresión corporal y emocional. Sin preparación, es imposible ofrecer una interpretación creíble y convincente. Pero ¿por qué algunos actores y actrices no se preparan adecuadamente para sus papeles? ¿Es por falta de tiempo, por falta de interés o por falta de talento? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que la falta de preparación es un problema que afecta a muchas producciones turcas, y que es necesario abordar de manera urgente. En definitiva, la explosión de Can Yaman ha desatado una tormenta en la industria del espectáculo turco. Sus críticas han generado controversia, pero también han abierto un debate necesario sobre la calidad de las producciones y el compromiso de los actores y actrices. Ahora, solo queda esperar para ver si sus palabras tendrán algún efecto real o si, por el contrario, caerán en saco roto. Lo que sí es seguro es que Can Yaman ha dejado claro que no está dispuesto a quedarse callado y que seguirá luchando por elevar el nivel de la industria del espectáculo turco. Y eso, señoras y señores, es de admirar. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que se está excediendo? ¿Qué soluciones proponen para mejorar la industria del espectáculo turco? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me interesa mucho saber su opinión. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo.
Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.